Hola, soy el doctor Álvaro Álvarez y vengo a recuperar su calidad de vida. Se preguntará qué es proloterapia. Proloterapia es una técnica de medicina regenerativa del dolor cuyo objetivo es regenerar el colágeno que se ha perdido a través de una solución de dextrosa hipertónica, es decir, al 50%, que va a estar en contacto con los tejidos afectados y va a desencadenar el ciclo de la sanación. Le explicaré de una manera muy sencilla cómo va a ser su ciclo de sanación. Usted tiene una lesión por determinado tiempo que produce diferentes síntomas: dolor, limitación funcional, entre otros. Imagine una calle con sus edificios, casas, donde al final hay un parque, el cual desde hace tiempo está invadido por maleantes. El parque es el sitio afectado y los maleantes son la causa de la lesión en su cuerpo. Necesitamos que una persona sea capaz de afrontar la situación y hacer llegar a las autoridades competentes. Ese es el papel de la dextrosa hipertónica. Va a estimular la llegada de las células de defensa para atacar la causa de la lesión. Ese vecino de nombre dextrosa llama a la policía, que en el cuerpo son los macrófagos, y estos van a actuar en el sitio de lesión durante 3 a 4 días. Transcurrido ese tiempo de confrontación, la policía llama a los remodeladores del parque, los fibroblastos. Esa remodelación inicia desde el 4.º día hasta el primer mes. En ese primer mes, los remodeladores muestran a la sociedad cómo va a quedar el parque, es decir, los fibroblastos producen colágeno tipo 3 o colágeno inicial. Para que el colágeno tipo 3 madure, se necesita un estímulo periódico cada mes y se hace a través del mismo vecino llamado dextrosa hipertónica, que atrae a los macrófagos y fibroblastos para convertir ese colágeno tipo 3 en colágeno tipo 2. Esto sucede durante el 2.º y 3.er mes de tratamiento. En el ejemplo sería las estructuras del parque que comienzan a aparecer. Y luego del estímulo continuo aparece de 4 a 6 meses el colágeno tipo 1, el definitivo, que da al sitio de lesión fuerza, tonicidad y elasticidad, que se traduce en regeneración y recuperación del 95 al 100% de los casos.